Hola lindos humanos, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy por fin empiezo a ponerme al día con los videos de comienzo de año, pero es que en dos apartamentos de este edificio decidieron hacer obras de renovación y en el que está encima están tumbando paredes. Y ha sido un comienzo de año bastante sonoro y que me hace apreciar muchísimo más el trabajo que hacen las personas que remodelan casas, o sea, estos hombres, señores, que se la pasan martillando todo el día y de verdad es un trabajo muy duro. Espero que sea un trabajo pasajero porque debe tener muchas consecuencias en sus cuerpos, pero eso también ha implicado que el nivel de ruido y polvo en esta casa ha estado complejo. Y adopté otra gatita y foto. Ya estuvimos 2 veces en la clínica. Les estaré contando. Pero la prognosis es mucho más favorable que la vez pasada, entonces vemos luz al final del túnel. Pero venimos hoy a hablar de mis mejores lecturas del 2021. Son 11, por eso dije boas. ¿Cómo las seleccioné? De la manera más simple, la verdad. Yo tengo una lista en Excel y entonces empecé como, uy, este. Y cuando llegué al final tenía 11 y esto, está bien, listo, son 11. Son 11 más una mención honorífica en diciembre. Pues no hay wrap up de diciembre porque me leí 2 cosas. Y lo voy a juntar con el de enero para hablar en profundidad de uno de los libros que voy a mencionar aquí como la mención honorífica y que me leí en diciembre, que es White Trash Warlock de David R. Slayton. Es una mención honorífica. Este es un libro que descubrí gracias a Scott The Book Invasion, que tiene una relación muy particular con la producción independiente de ciencia ficción y fantasía en los Estados Unidos, y de eso les voy a hablar más en el wrap up de enero, porque me parece que es chévere que conozcamos todos esta iniciativa. Pero este libro lo conocí gracias a él y es un libro publicado de manera independiente y de verdad fue como una gran sorpresa. Es una fantasía urbana en la que hay toda una gran subversión del personaje protagonista, porque normalmente es una persona joven, como en sus late teens, ¿sí? 16, 17, 18. Es muy poderoso y no lo sabe. Sí, hay como unos tropos ahí que ya son clásicos de la fantasía urbana, y aquí este señor lo que hace es deconstruirlos todos. Y entonces el personaje es pobre es white trash, o sea, el título no es gratuito en ese sentido. Él se ve a sí mismo como white trash. No es poderoso, de hecho está en la parte baja de la escala de poder, y eso es lo que hace que sea la persona ideal para la misión. O sea, hay un montón de cosas que lo hacen muy interesante, pero de nuevo es solo una mención honorífica y les hablaré en profundidad en enero de ese libro. De momento, arranquemos entonces. Después de que seleccioné los 11 títulos, lo que hice fue acomodarlos como por un orden, que es más un orden narrativo para hablarles de ellos, no un orden porque de verdad a ojo fueron las 11 grandes lecturas del año, entonces no hay un orden en particular. Entonces voy a empezar con Ausencia, acerca de la cultura y la filosofía del lejano oriente, de Byung-Chul Han. Es que es bien clarita esa portada. Este fue mi reencuentro con la filosofía, especialmente con la estética, pero también con una filosofía más positivista, con una filosofía que está más cerca de una forma de vida que de un análisis per se. Y digamos que me volvió esa parte de la vida que había abandonado por bastantes años, y que me vuelve a generar interés por leer este tipo de cosas. Se los recomiendo muchísimo si les gusta Japón, si les gusta Corea, si les gusta como los países asiáticos por su estética, por su literatura. Digamos, si nunca han viajado y quieren como profundizar en términos de filosofía de vida y pensamiento, este es un gran libro para empezar ahí.
siguiente es Camila Sosa Villada, que no brille, es Con las malas. Esta novela que va en tono de ficción, con un poquito de autobiografía y con un toque sutil pero fantástico de realismo mágico, nos habla de lo difícil que es ser una mujer trans en América, en Sudamérica, en el mundo, yo creo. Son los feminicidios más recurrentes. El promedio de una mujer trans es de 35 años. Entonces es una mirada triste, pero mágica, muy realista de lo que es estar aquí, de lo que es ser una mujer trans. Y es el libro que hace que Camila Sosa Villada sea ya una autora autocompra. O sea, saca libro nuevo, hay que comprarlo y hay que leer a esta señora. Y continuando con las familias complejas, está Fun Home, una familia tragicómica de Alison Bechdel. Ahí, eso, listo. Estoy mirando el teléfono para poder saber que el brillo no está matando las portadas. Esto es una novela gráfica, sí, que está contando la historia de esta muchacha que se va de su pueblo porque es un lugar muy pequeñito, ella es una mujer queer, y aquí no va a encontrar nada, y además hay una familia que es muy pesada y un padre muy complejo, pero después lo que se dan cuenta es que el padre ha estado guardando son una cantidad de secretos. Pero entonces en este crecer en este hogar en el que hay mucho amor, pero también hay una cantidad de límites y de cosas que constriñen a la protagonista, está contado también en tono literario. Entonces hay unas referencias constantes a obras de la literatura, a autores, entonces hacen que esta historia tenga unos niveles de complejidad bellísimos, y que además es como un gran tour de libros por leer, o sea, como que queda uno con un montón de deudas literarias que si no ha leído, queda uno con muchas ganas de coger un montón de autores que se mencionan aquí mientras le van contando a uno esta historia de vida. Entonces se los recomiendo muchísimo porque el nivel de complejidad es sorprendente y la manera en la que está narrado hace que sea realmente complejo e interesante moverse a través de esta novela gráfica. Luego, continuando con la línea gráfica, sí, Akira. Yo amo la película, la amo desde hace más de 20 años que la vi por primera vez. Ha sido como un referente en términos cinematográficos, en términos narrativos, pero nunca había leído el manga. En parte porque yo no soy una gran lectora de manga. A mí me gusta mucho el anime. Mi amor es más hacia el audiovisual en ese sentido. Y finalmente como que salió esta versión con la traducción revisada y fue como ya, este es el momento. Y Dios mío, o sea, la película cubre el primer tomo, o sea, hay todavía 5 universos más por explorar en la complejidad de esta historia, y le queda a uno muy claro porque sigue siendo una obra increíblemente relevante después de tantos años. Hay aquí una crítica al manejo militar de la ciencia, a las condiciones de vida a las que se ven abocadas las personas, en la pobreza, en el miedo, en el fervor religioso. Hay aquí una serie de discusiones que de verdad van mucho más allá, de como este experimento fallido, escapado, y lo que pasa cuando se encuentra con estos muchachos, con estos motociclistas. Se las recomiendo muchísimo, y en parte volví a leer manga este año gracias a Akira. Entonces vamos a ver si en un par de años este tipo de lecturas se disparan, pero aquí vamos y vamos muy bien. Luego vienen dos que tienen mucho que ver con comfort reads, o sea, como estas lecturas que le traen a uno como puro confort,
y que son lecturas a las que yo personalmente voy a estar recurriendo con frecuencia porque me traen confort. Ese es el tipo de cosas que yo leo cuando estoy enferma. Yo puedo ver claramente cuando estaba enferma, cuando empiezo a ojear mis libros, porque es como, están ahí todo este tipo de libros seguiditos. Entonces, por un lado está un autor que me encanta, que es T.J. Klune con The House in the Cerulean Sea, que es la historia de un hombre de mediana edad que trabaja con servicios sociales, con orfanatos, y que lo mandan a revisar un orfanato donde están como los 6 niños mágicos, porque en este mundo hay magia, pero son peligrosísimos los 6 niñitos que están en este lugar. Y este señor lo que encuentra es una nueva manera de verse a sí mismo, de ver el mundo. Cada uno de los niños es una lección en sí misma, y el entorno que se ha creado alrededor de estos niños para protegerlos precisamente crea como unas nuevas maneras de que este hombre pueda acercarse a su trabajo y a través de su trabajo a sí mismo, porque él se ha perdido a sí mismo de alguna manera. Comfort food forever. Y el otro que estaría en esa categoría es Winter's Orbit de Everina Maxwell. Este libro es fantástico, amo este libro. Un príncipe que está ahí como en una escala irrisoria de poder dentro de la corte de la emperatriz de este imperio, tiene que casarse con el viudo de un primo suyo distante porque él es el representante político de otro planeta que hace parte del imperio. Entonces digamos que esto es un matrimonio político, pero a medida que se van conociendo, tienen que empezar a solucionar el tema de que parece que no fue un accidente la muerte del previo marido, y que puede que le pase lo mismo a este príncipe. Entonces aquí se vuelve una cosa entre un thriller, y empezamos a ver cómo este matrimonio sí tiene unas repercusiones políticas que pueden afectar a todo el imperio, a través de 2 personajes fantásticos. Uno es un príncipe que se ha pasado toda la vida de rumba, ha estado enderezando el camino y está dedicado a hacer como obras de caridad y cosas más interesantes. Y el otro, el conde, que era una persona que es un genio, y entonces ha propuesto cosas muy interesantes, ha escrito papers, es una persona muy inteligente, pero que fue opacado en su matrimonio anterior y se encuentra con este personaje tan vivaz, tan opuesto a él. Son 2 personalidades que empiezan a encajar suavemente y es fantástico. Y entonces esto es un mundo al que no quiere volver. Parece que la autora tiene intención como escribir otras historias en este mismo mundo, no continuar esta tristemente, pero el mundo es bien interesante y vale la pena echarle ojo a este libro. Luego vienen 2 libros que tienen que ver con la ciudad y los espacios. Entonces voy a empezar con Piranesi de Susanna Clarke. Esto es una oda al encierro. Es una oda al 2020, esencialmente. Porque es una persona, Piranesi, como le han puesto, el otro, que es otra persona que habita la casa. Y él vive en esta casa gigante. El nombre Piranesi no es gratis, échenle un ojo a los grabados de Piranesi. Vive en una casa que tiene un cielo y que tiene un mar, y el otro le pone a hacer tareas, a investigar cosas. Y él, en su recorrido por la casa y por ir encontrando, va a empezar a encontrar pistas de quién es él. Y ese encontrarse a sí mismo es un descubrimiento doloroso, desgarrador, pero también tan importante en términos de lo que ha sido el encierro y lo que ha sido el 2020 y el 2021, que es como poderse mirar a uno mismo y encontrarse a uno mismo. Fantástico, está traducido al español. Y el otro es La ciudad que nos unió, de N.K. Jemisin, que es una mirada a Nueva York. Ella es neoyorquina, ella es de Brooklyn y ella ama su ciudad y crea esta mitología en la que las ciudades, cuando alcanzan una masa crítica,
que no es necesariamente por la cantidad de habitantes, sino como por una cantidad extra de elementos, alcanzan conciencia. Pero en ese momento en el que están emergiendo las ciudades es como su momento más débil, y aquí es cuando el enemigo ataca. Y el enemigo ataca y Nueva York desaparece, el avatar de Nueva York desaparece, y lo que se despiertan son los 6 distritos que componen a Nueva York, que empiezan a encontrarse o desencontrarse para poder salvar a su ciudad. Y entonces lo que tenemos aquí es una fantasía urbana en la que estos 6 personajes, con ayuda y compañía de otros, pues empiezan a tomar conciencia de lo que son, de lo que representan y de lo que están defendiendo. Fantástico, muy recomendado, es una trilogía. Le sigue A Desolation Called Peace, que es el final de la duología de Teixcalán de Arkady Martín. La primera parte de la novela es una novela a una voz, la voz de la embajadora que llega al imperio de Teixcalán, que es un imperio mayas en el espacio. Los mayas son los líderes del imperio conocido. O sea, ya por ahí esto voló la tapa, como diría Emma Hiperbólica, me voló la peluca cuando leí la primera parte. Pero esta segunda parte es ya una novela coral. Entonces lo que tenemos son varias visiones alrededor de qué es lo que está pasando finalmente, que es un primer encuentro entre 2 civilizaciones que no tienen de verdad punto de contacto, porque una de las voces corales es la del otro, y en eso la autora es increíble, porque de verdad lo pone a uno en los pies de los alienígenas y uno de verdad no encuentra punto de conexión. Uno no ve cómo ese primer encuentro va a dejar de ser destructivo como lo ha sido hasta el momento. Y tenemos la oportunidad de ya no solo ver el imperio, sino ver facetas internas del imperio, ver con más detalle la estación de la que viene Majit, la embajadora protagonista de la primera novela, y ver con mucho más detalle cómo este imperio que está construido y cimentado sobre la voz, sobre la escritura, sobre la poesía, sobre la memoria, y cómo estos dos culturas ven la memoria, es una cosa que yo no había leído antes. Y esto es lo que saca la duología de Teixcalán y la pone como en una categoría aparte en términos de cómo revisa lo que es la memoria. Y la memoria dentro de una civilización, y cuál es el papel que la memoria juega dentro de una civilización, sin importar la escala de esa civilización. Súper, súper recomendado. Seguimos con ciencia ficción, vamos a cerrar con ciencia ficción y fantasía. El 10º libro es... ya está traducido al español. Esto es Así se pierde la guerra del tiempo, creo que está titulado así, de Amal El-Mohtar y Max Gladstone. Es que tiende uno a tapar el nombre del señor solo por cogerlo. Esto es una guerra temporal entre 2 facciones en las que sus 2 mejores soldados, Roja y Azul, pues empiezan una relación un poco al comienzo como teasing the other, ¿sí? Como, oye, sé que existes y sé que eres la mejor, pero yo también soy la mejor. Y empieza una correspondencia entre ellas dos, que empieza un poco como, sí, como señalando y reconociendo la presencia de la otra y cómo la otra es importante. Y luego esto da paso como a la admiración, y luego a la camaradería, y luego al amor, a través de unas cartas fantásticas, muy bien escritas. Y cuando digo bien escritas, es bien escritas para que soporten la guerra del tiempo, para que las cartas no sean un efecto mariposa, sino que estén aisladas en la guerra del tiempo, que sean solo una cosa que solo ellas pueden encontrar. Es fantástico, o sea, de verdad, yo creo que este libro también va a la zona de confort, en la medida en que uno empieza a leer estas cartas y empieza a sentir cómo lentamente el libro parte de lo narrativo y pasa a lo epistolar, y está todo el tiempo en ese juego, ¿sí? En el que nos va contando cómo va avanzando la historia, qué es lo que está pasando, pero luego tenemos acceso a las cartas. Es absolutamente increíble
muy, muy recomendado. Y el último con el que voy a cerrar es otra novela corta que es The Empress of Salt and Fortune, sí, de Ng Bo. A mí este libro me cogió muy por sorpresa. Yo no esperaba que este libro tuviera tanto empacado en tan poquito. Creo que es como... Fue un libro con el que leí muy a comienzo de año. Entonces, digamos que me abrió como las ansias de leer más novelas cortas, porque hay aquí una discusión sobre lo femenino, sobre la identidad, sobre el control del cuerpo de la mujer, especialmente en tiempos de guerra, como los derechos reproductivos de las mujeres son una de las cosas a controlar en las guerras, y cómo las mujeres encuentran estrategias para sobrevivir dentro de la guerra, cómo los secretos son parte de la guerra. Miren, esto es duro, es muy maltratado, o sea, de verdad uno sale como, qué duro ser mujer a veces, pero también es muy esperanzador en ese mismo sentido. Como ven, fueron 11 lecturas muy, muy diversas. Estoy muy contenta como que a la hora de haber revisado haya sido una cosa así tan variada. Y son, en resumen, un año variado en términos de lo que leí, de géneros que entraron con fuerza en mi vida, y de verdad fue un año muy, muy bueno en términos de lectura. Ya ahorita el siguiente video va a ser el de las estadísticas y van a ver todo eso rápidamente porque yo no cuento muchas cosas. De momento, eso es todo. Nos vemos pronto. Chao.